con esto. Ay, perdón, tengo dos abiertas aquí. Ok, listo. ¿Todo bien? Bueno, me falta la presentación. Bueno. Ok, ahí está. Bueno, recordemos que la vez pasada, en la sesión que tuvimos de inicio, revisamos un poco qué era análisis del discurso político y social y las diferencias que había entre uno y otro, pero sobre todo el propósito o el objetivo de cada uno de ellos. ¿Alguien quiere mencionar cuáles sean las diferencias entre uno y otro? ¿O qué fue lo que reflexionaban después de la sesión? Vamos, necesitamos ser más participativos, así esto puede ser un diálogo entre nosotros. Bueno, una de las consideraciones del análisis o del discurso político, pues es que iba a estar dirigido a un factor de valor institucional con el ejercicio de poder, ¿no? Que es decir, transformar las estructuras políticas o del Estado de derecho. Y el discurso social iba a estar dirigido en beneficio de la sociedad, es decir, en asuntos de asistencia o de prebendas que beneficien a la población en general, ¿no? El asunto, ¿no? Del discurso político y de lo social, que era lo que revisábamos, ¿no? En la sesión pasada, pues era la reflexión, el análisis que nosotros mismos podemos rescatar a profundidad de lo que estamos interpretando a partir de esos discursos, ¿no? Dice Brandon, yo reflexioné que el discurso político tiene como función la apelación de aprobación de ciertas legislaciones, ¿no? Exacto, cuando hablamos, por ejemplo, de construir o regular el Estado de Derecho, pues hablamos de las leyes, es decir, el Estado de Derecho se ve reflejado a través de las reglas y normativas que conducen la interacción entre sujetos. En nuestro caso, pues cuáles tenemos un buen de leyes, ¿no? Pero la ley suprema, la ley que se impone a todas ellas, la ley que está por encima de cualquier reglamento, pues es la Constitución. Sin embargo, vamos a tener, ¿cómo decirlo? Reglamentos y leyes, ¿no? Añadidas o adjuntas, por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo, la Ley de la Reforma Fiscal, eh, no sé, la Ley de Cultura Cívica, todas esas van a ser códigos y normativos que para el discurso político van a funcionar de esta manera. No en balde, por ejemplo, cuando los actores políticos se encuentran en campaña, sobre qué basan sus discursos, ¿no? Sobre la población muchas veces, ¿no? Y lo dirigen, pero aquí hay un constructo que era justo lo que les decía esto de la interdiscursividad de uno y otro, ¿no? Porque empiezan, por ejemplo, se acentúa, ¿no? Sobre, por ejemplo, lo político, ¿no? Dicen, no, a través de la reforma energética, vamos a construir, ¿no? Un estado soberano porque le vamos a devolver al pueblo los recursos que son necesarios para que mejoren y esto va a traer un beneficio directo a ellos porque la energía eléctrica va a costar menos, no habrá impuesto a las gasolinas, reducirán los niveles de inflación porque los productos al bajar los energéticos serán de más fácil acceso para la población. Entonces, esta interdiscursividad, tal como tú lo mencionas, Brandon, va reflejada primero, ¿no? A regular el Estado de Derecho, que sería a generar ciertas legislaciones o ciertas reformas a la ley, y que esto se convierta precisamente en un objetivo hacia la población, es decir, en beneficio, porque si dicen vamos a recuperar, ¿no? Haremos una reforma, bueno, es que también luego el discurso político cuando carece de este aparato crítico o de esta reflexión, suele ser un poco, ¿cómo decirlo? Ilógico, ¿no? Pero fue el caso por ejemplo, en el gobierno de Peña Nieto, ¿no? Cuando primero le preguntaron, recuerdan, que cuál era el precio de las tortillas y dijo, discúlpenme, no, yo no soy la señora de la casa y no sé cuánto cuesta el kilo de tortillas. Esto fue un golpe muy duro, porque ¿qué hizo Peña Nieto al emitir este tipo de comentario, ¿no? De discurso que podría ser de lo social, pero que se transforma en político, que era lo que les decía, esto de la interdiscursividad del diálogo, ¿no?
afecta a ambos, porque en lo primero él está tan alejado de la realidad social, ¿no? Del constructo, porque las tortillas, además de ser un insumo, ¿no? Para la mayoría de la población mexicana, se vuelve un discurso político porque entonces él no está considerando, por ejemplo, los productos de la canasta básica, no está considerando los efectos de las decisiones de las reformas que él tuvo, por ejemplo, en 2012 y 2014, que fueron la educativa, la energética y la ¿y cuál fue la otra? Y la fiscal, ¿no? Este, es decir, en lo político lo aleja, ¿no? No solo de la regulación del Estado de Derecho o de esta posibilidad de emitir y hacer ciertas reformas a la ley, sino que también lo aleja de la realidad concreta, por ejemplo, de 40 millones de mexicanos que vivían en pobreza extrema, más otros 30 que viven en la clase media baja, ¿no? Y que los índices de calidad de vida están muy mermados por toda esta situación inflacionaria que estaba viviendo o atravesando el país en ese momento, ¿no? Dice Brandon, como que el discurso hizo más falso a Peña Nieto al no conocer el ambiente social. Exacto, a partir, ¿no? De este discurso que teje Peña Nieto con todo este tipo yo diría como de, podemos ponerle como de osos políticos, ¿no? En sus discursos, pues resulta que se construye un imaginario, ¿no? Sobre la figura, la investidura presidencial que terminó en burla, ¿no? Entonces los memes sobre Peña Nieto eran ridículos. Ni siquiera Fox llegó como a este extremo, ¿no? Porque con Fox también hubo ciertas situaciones de lo ajeno, pero él tenía una figura política muy, muy cercana al pueblo, ¿no? Porque él venía a romper paradigmas, porque él venía a romper discursos. ¿Recuerdan cuando se sentaron que no había lugar para hacer el debate? Se sienta La Bastida por parte del PRI, se sienta Cuauhtémoc Cárdenas y Vicente Fox, y no tenían un lugar para el debate, y entonces decía La Bastida y Cuauhtémoc Cárdenas, pues que se buscara un espacio adecuado para hacer el debate y todo. Y le preguntan a Vicente Fox que qué él opinaba y dice, hoy, ¿no? No, pero ¿cómo que hoy? Que no sé qué, sí, hoy, ¿no? Que hoy se haga el debate, y hoy, y hoy, y ese fue su discurso, hoy, hoy. Y a la gente le encantó porque de pronto aparece un político irreverente, ¿no? Que no atiende el protocolo ni la etiqueta. Se le castigó mucho, por ejemplo, a Vicente Fox ciertas rupturas con los protocolos, por ejemplo, en las visitas de Estado. Siempre, ¿no? La figura política emblemática, en este caso la investidura presidencial o el primer ministro, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un efecto en el protocolo que es el primero que desciende del avión cuando se visita otro país o cuando se llega a algún país. Y Vicente Fox, por esta cortesía, en ese momento, ¿qué hacía? Que Martita Sagún bajara o fuera la primera en salir del avión, ¿no? Entonces era una situación que simbólicamente le restaba mucho poder y autoridad a Vicente Fox. Todo esto, ¿no? Entiendan que el discurso no solo va a estar en la oralidad, va a estar en los protocolos, va a estar en las etiquetas, va a estar en muchísimas cosas que se van a refrendar para el discurso político. Entonces, la prensa castigó mucho a Vicente Fox por este tipo de rupturas en los protocolos, no solo en lo oral, no solo en lo protocolario, no solo en las etiquetas, no solo en los discursos ya sea orales o escritos, sino en todo esto que Vicente Fox había construido como parte de la irreverencia del rompimiento del paradigma. Sin embargo, a la postre, pues le costó y le tomó bastantes efectos negativos. Alguien que en el discurso político era muy, muy correcto, que tuvo muy pocas incidencias, por ejemplo, fue Calderón. Pero el discurso que tenía Calderón con la realidad que vivía el país no era congruente. Esto también trajo una severa, ¿cómo decirlo? Una severa situación de castigo y persecución, ¿no? Con Calderón, porque Calderón decía que las cosas estaban abiertas y todo. Sin embargo, empezamos a ver que hubo una serie de situaciones que no obedecían con la realidad. Recuerden que en esos tiempos, ¿no? Se inició la guerra contra el crimen organizado. Algunos, ¿no? Analistas políticos dicen que esta fue la forma del discurso para legitimar el gobierno de Calderón. ¿Por qué? Porque Calderón y en ese tiempo López Obrador habían estado en la contienda y la diferencia de la votación fue de 0.5%, o sea, creo que fueron 500,000 votos de diferencia lo que se aludía para la victoria de
Felipe Calderón. Y mientras López Obrador estaba en el plantón de Reforma pidiendo voto por voto, casilla por casilla, Calderón estaba en una situación política muy endeble porque el día de la toma de protesta que se hizo en la Cámara, ¿no? Decían que no lo iban a dejar tomar posesión porque es el único lugar que se ha construido legítimamente para la posesión del cargo, ¿no? La otra es que tenía un desenfreno, al menos aquí en la ciudad, es el centro político económico del país, donde había una incomodidad muy fuerte por este tipo de afrenta que se estaba suscitando, sobre todo por la inconformidad de la población en ese momento. Entonces, no había manera como de conseguir ese equilibrio social y político que busca, ¿no? La transición de un gobierno a otro. Lo segundo es que Calderón inicia la guerra contra el narcotráfico como una manera militar de instaurarse en el poder. Esa reafirmación en el discurso, ¿qué creen que significa? ¿No? Que alguien inicie una guerra contra alguien. Lo podemos ver siempre en Estados Unidos. De hecho, en el Estado de Derecho americano hay una normativa sobre ese constructo de los periodos de guerra. Mientras leo sus comentarios en lo que me escriben, pueden abrir su micrófono y decirme, yo no tengo problema, al contrario, ¿no? Es bueno, dice Natalie Reyes. El PRI manejaba mucho la apariencia, el glamour. Sí, la verdad es que el constructo del PRI fue justo que lo revisábamos la vez pasada, esto que se le dominó la dictadura perfecta. Hay un discurso bien fuerte, un día búsquenlo en YouTube, el de López Portillo, cuando dice que va a defender el peso como un perro y termina llorando porque al final no pudo, ¿no? La frustración, el desencanto. Si entendemos que hay factores macroeconómicos en ese momento, que era lo que les comentaba, la guerra de Medio Oriente, la crisis del petróleo, la caída del sistema económico internacional, que era el liberalismo económico, la instauración ahora del neoliberalismo, las marcadas pautas que estaba poniendo el Fondo Monetario Internacional para regular la economía del mundo, el ahora el crecimiento de la globalización, de las tecnologías y todo en aras, ¿no? De mejorar la producción, pero con una crisis fiduciaria gigantesca, en donde en realidad los países no podrían salir adelante. Entonces, eran una serie de condiciones macroeconómicas, también el agotamiento del modelo mexicano, porque recordemos que a partir de los años 40 hasta los 70, ¿no? Que es cuando inicia esta crisis, México vivió dos etapas de oro, ¿no? El primero fue el crecimiento hacia adentro y luego el milagro mexicano. Entonces, todo este agotamiento del sistema financiero internacional, ¿no? Trajo consigo estas consecuencias que por supuesto además, ¿no? De lo protocolario que hacía el PRI de mostrar esta ostentabilidad social, ¿no? De decir, le vamos a dar mucho dinero a la gente, de estos beneficios y prebendas que buscaban, ¿no? Como la satisfacción para consolidarse en el poder y no como realmente un plan, ¿no? O una verdadera planificación económica en un proyecto financiero de un país. Fue caótico. Luego vino Miguel de la Madrid, no pudo corregir. De hecho, creo que en esos tiempos, discúlpenme la someridad de los datos, pero según yo pasó la inflación como del 300% al 800%. Discúlpenme si el dato no es correcto, pero digamos ya un 100% de inflación es ridículo. Ahorita nosotros traemos, por ejemplo, un nivel, creo que este año es del 4.6% de la inflación, es decir, que nuestro dinero vale 4.6% menos, ¿no? Que el año pasado. Estas condiciones, ¿no? Financieras y socioeconómicas van a afectar mucho. Y es entonces, ¿no? Que para el discurso hay contradicciones, ¿no? Cuando sale López Portillo a decir que no va a haber crisis, que él va a defender el peso como un perro y al final no lo puede, pues no tenía bases para sustentar esto, no presentó un discurso apropiado, decir, oigan, vamos a proteger el mercado interno, vamos a limitar las importaciones, vamos a hacer este tipo de cosas, cosa que sí hizo Peña Nieto de una manera muy risoria porque cuando hizo todo esto de las reformas estructurales, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a los energéticos, dijo que sí iban a dar gasolinazos, bla bla bla, pero que pedía que todos nos apretáramos el cinturón, ¿no? Para salir adelante, para que este proyecto funcionara. Entonces era ridículo, ¿no? Porque en realidad no es, ¿no? Lo que le estaba diciendo a la población, pues es que se venía un periodo de crisis, que había, ¿no? Que financiar ciertas cosas para poder seguir el curso o el cauce económico que se había propuesto, pero en realidad no había planeación.
en realidad no se está buscando el beneficio de estas cosas, ¿no? Recordemos que incluso durante el periodo de transición del gobierno de Calderón y Peña Nieto, salió el caso Monex, ¿no? Que se utilizó cientos de miles de millones de pesos y de verdad fue ridícula la situación, ¿no? Para la compra de votos, ¿no? El caso está súper documentado y todo, ¿no? No estoy hablando en contra del PRI, estoy hablando de hechos porque luego vayan a decir, el maestro Javier dijo que el PRI es el diablo. Y no. Esto es revisar hechos porque necesitamos fortalecer nuestro aparato crítico en cuanto es el análisis del discurso político, ¿no? Les digo, el discurso político no va a ser solo la oralidad, aunque nos debemos enfocar mucho en ello, pero va a ser una serie de constructos, porque lo que les he dicho, todo tiene que ser revisado en su contexto, en su contexto sociohistórico, económico, político, legal, ¿no? Entonces, eh, el asunto de la compra de votos, incluso López Obrador creo que por primera vez no puso tanta queja, sí hizo algunas apelaciones en ese tiempo todavía el Trife, ¿no? Aludiendo de que pues de que había habido compra de votos y todo y que se sancionó y sí se castigó al PRI, creo que les impusieron una multa como de 30,000 millones de pesos o algo así, ¿no? Cuando en realidad la ley dictaba otra cosa. Pero el asunto es que se había hipotecado, ¿no? En esa elección el destino del país y cómo se hipotecó, pues todas estas prebendas financieras que se le dio al PRI para consolidar la transición de gobierno, pues se vieron efectuadas en estas reformas estructurales, ¿no? Entonces, en el discurso político, pues Peña decía esto, que bla, 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 que había que amarrarse el cinturón, que iba a haber una nueva forma, ¿no? Que esto nos iba a beneficiar a la larga porque se estaban favoreciendo los mercados internos, no solo en lo productivo, sino en lo energético, etcétera, etcétera. Cosa que también golpeó a la educación, por ejemplo, también hubo una reforma educativa y recordemos que hubo una serie de situaciones que transformaron la educación en México. Para bien o para mal, pues los efectos todavía no están muy claros, ¿no? ¿Por qué? Porque estos efectos pues se van a ver hasta dentro de 15 o 20 años, ¿no? Pero digamos que en ese momento hubo una serie de transformaciones que en el discurso político parecía dirigirse al beneficio de la población y lo cual no se suscitó. Incluso hay una situación ahora, por ejemplo, con el aumento del salario mínimo, cosa que a mí también me pasó porque yo decía, pues en la actualidad nadie gana el salario mínimo, ¿no? O sea, por lo regular en un trabajo de fábrica o algo, pues ganan 3, 4, hasta 6 salarios mínimos, ¿no? Un trabajador de piso, o sea, no, pero ya cuando me metí a revisar los datos o algo, pues según yo la última vez que lo vi, o la primera vez que lo vi, eran como 30 millones de trabajadores, ¿no? Que ganaban el salario mínimo. El asunto del salario mínimo, ¿no? Es que ofrezca las condiciones mínimas, ¿no? De calidad de vida que se pueda cumplir con la canasta básica. Y recordemos que la canasta básica no solo es comida, ya hay otras atribuciones que se le da a la canasta básica. Entonces, independientemente de lo formal o de lo informal, ¿no? En el cual se ubica el mercado de trabajo, pues hay una gran cantidad de personas que vivían con el salario mínimo. Entonces, cuando Peña Nieto declara que va a haber un aumento al salario mínimo y todos, wow, no, al fin, que no sé qué, fue un aumento de 8 pesos, ¿no? Según él, a la tasa de la inflación y un poco más, ¿no? 8 pesos de aumento al salario mínimo me hizo recordar el tiempo en el que los obreros de las fábricas de Cananea y Río Blanco fueron a soltar una protesta porque en ese momento su sueldo era, no sé, pongamos 60 centavos y cayeron en un aumento de 20 centavos por jornada laboral, ¿no? Y los reprimieron y todo, ¿no? La verdad es que para el discurso político eso no era ni utilitario, ni beneficioso, ni mucho menos, ¿no? Pero se tenían que exaltar a partir, ¿no? Del discurso que todas estas reformas ya habían tenido un beneficio y que eh, se iba a ver directamente en el aumento al salario mínimo. Pero pues la verdad es que no es congruente con la realidad que se había puesto de manera tangible en algún momento. Por eso les digo, estos discursos, estos contradiscursos contra la realidad, pero sobre todo el análisis del subtexto que quieren decir, ¿no? Con todas estas referencias que nos hacen, pues se vuelven de manera, ¿cómo decirlo? Crítica cuando nosotros hacemos la reflexión. Se están obedeciendo esos objetivos que nos propicia, o perdón, que nos propone el discurso o no, ¿no?
Entonces, parte de esto, ¿no? Fue lo que revisamos la sesión pasada, ¿no? Y me parece súper importante que sigamos ahondando, ¿no? Porque a partir de esto es donde vamos a poder legitimar ¿cómo decirlo? Ciertas idiosincrasias, ciertas ideologías o ciertos paradigmas que se han construido de manera tangible, ¿no? En nuestro presente actual. Recordemos que una idiosincrasia se da en grupos pequeños, por ejemplo, puede ser en la familia, ¿no? Las ideologías se dan de forma un poco más masiva, es decir, por ejemplo, en grupos políticos, ¿no? Partidos políticos, y los paradigmas se dan a una población ya mucho más general, lo que podría ser México, por ejemplo, ¿no? Entonces, revisar, ¿no? El cómo se construyen estas situaciones, que era lo que les decía, a partir de los órdenes de gobierno, ¿no? Podemos detectar si es una ideología, si es una idiosincrasia, si ya se vuelve un paradigma, ¿no? Y podemos ver, ¿no? Justo con lo que les exponía con la división de los poderes o de los partidos políticos, no solo en el caso de México, revisamos un poquito el caso inglés, las condiciones del Estado americano, ¿no? Entonces, les digo, siempre hay que revisar no solo el discurso político, sino la congruencia con la realidad en la que estamos insertos, ¿no? Hasta aquí alguien quiere aportar un poquito más a esto. Por cierto, hoy inicia el módulo 2, ¿no? La verdad es que el contenido está un poquito corto. Necesitamos ahondar un poquito en ello, pero en primera instancia quiero hablarles hoy de Max Weber antes de que cierre la clase, ¿no? Bueno, la sesión de hoy. También está Marx, perdonen, y la economía política, y Emil Durkheim, que es de mis autores favoritos, sobre todo cuando hablamos de anomia. En realidad tengo como una disertación privada sobre en dónde deberíamos ahondar más, porque los tres me encantan. Incluso yo quisiera meter un poquito a Adam Smith, porque en teorías de la elección, en desarrollo del comportamiento social, eh, no sé, hay tanto ahí que rescatar, pero hoy quiero hablarles del problema prototípico y del incidente crítico. Entonces, yo creo que vamos a ver un poquito a Max Weber y y vamos a dejar a Marx y a Emil Durkheim para la siguiente clase. Por favor, preparen esta conversación sobre Karl Marx, sobre todo en cuanto se refiere a las diferencias entre capitalismo y comunismo, ¿no? Eh, eh, ¿Y qué otra cosa les iba a decir? Les iba a recomendar otra cosa y se me olvidó. Perdón, hay que revisar Karl Marx con capitalismo, socialismo, perdón, comunismo y socialismo en ese orden. Hay que revisar a Emil Durkheim. Les recomiendo que revisen, ¿cómo decirlo? Que revisen el concepto de anomia, que va a ser algo que vamos a revisar con mucha concretud y que me parece una de las cosas más importantes. Si pueden acercarse un poco a su libro sobre el suicidio, ¿no? No con este efecto morboso, sino entender cómo se comporta el estructural funcionalismo, ¿no? En la sociedad y por qué estas anomias se vuelven parte fundamental, cosa que también toca Foucault, ¿no? Con lo de vigilar y castigar, ¿no? Me parecen muy vinculativos. Tal vez ahí podamos vincular un poco a estos dos autores. Pero para la siguiente sesión sí, busquen, hagan una investigación documental. No quiero sugerirles cosas porque luego eso también les corta la posibilidad de hacer una investigación más amplia para ustedes o de su propio interés. Porque si yo les digo, revisen tal texto, ¿no? Y pues ya lo sesgo de llegar a ese objetivo, ¿no? Yo creo que una vez que hayan leído algo, ya podría hacerles alguna referencia o dirigirlos directamente a un punto más concreto sobre la literatura, ¿no? Porque hay un buen de literatura. Yo creo que Marx es de los autores más leídos, a final de cuentas, a nivel de documentación económica, política y social, es como un referente, sobre todo porque el marxismo es una metodología de investigación social. El marxismo lo que propone es un cambio, ¿no? En los paradigmas y cómo llegar a ese cambio a través de ciertas herramientas. Entonces, por eso la teoría marxista se vuelve tan impresionante. Yo, la verdad, ¿no? Formativamente creo que leer a Marx es súper importante, ¿no?
Yo por eso de repente no entiendo que saquen el marxismo de algunas licenciaturas, ¿no? Porque lo ven en desuso, porque creen que ahora las teorías económicas, ¿no? Son mucho más avanzadas que esto, pero en realidad todas están fundamentadas en el trabajo de los clásicos, ¿no? O de la economía moderna, que sería el caso de Adam Smith. Entonces, nosotros necesitamos, no porque sea un factor económico el que estemos revisando, sino necesitamos saber un factor de construcción social y van a ser estos dos autores, Marx, bueno, Weber también, pero es que Weber lo sesga un poco a lo religioso, a esta sociología de las creencias, dogmas y al comportamiento de la construcción de paradigmas de la sociedad, ¿no? Pero los otros dos sí, sí es muy interesante, va a ser una buena discusión si llegan a documentarse un poco sobre eso. Si alguien tiene dudas, ¿no? Durante el desarrollo de la semana, me pueden escribir, oiga, profe, yo encontré esto y me parece muy interesante, oriénteme, recomiéndeme algo, etcétera, y yo les daré algún material que les sea referencia en cuanto al tema que están revisando, ¿no? Aquí Brandon dice, mucha de la teoría de Marx se basa mucho en el estudio de las clases sociales. Sí, entender, ¿no? Hay muchos efectos para Marx, porque, por ejemplo, ¿no? Marx proponía al menos tres clases en la construcción de la sociedad, ¿no? El trabajador, ¿no? El burgués y el capitalista, ¿no? Entonces cada uno tenía ciertas condiciones para reproducir, digamos, su riqueza, ¿no? El trabajador pues tenía la riqueza en reproducir su fuerza de trabajo, es decir, en tener hijos, que esos hijos siguieran trabajando y que esos hijos de los hijos tuvieran más hijos y seguir trabajando. Es decir, el trabajador estaba condicionado a reproducir su fuerza de trabajo, ¿no? El burgués a lo que estaba, que eran los comerciantes, ¿no? Los dueños de talleres o cosas así. Ellos pues lo que tendrían era esta posibilidad de mantener la fluidez del mercado. Y los capitalistas, como dueños de los medios de producción, pues iban a ser dueños de todo. Estas cosas se van a reproducir, por ejemplo, uno de mis autores favoritos es Gramsci, ¿no? Gramsci fue un filósofo, no sé cómo acentuar la magnitud que significa para mí, pero digamos que era un filósofo de la teoría social, ¿no? Él fue reprimido y fue encarcelado por sus ideas y en su prisión, en papel de baño, según marca el mito, ¿no? Hizo sus notas y documentó estas cosas. Por ejemplo, para Gramsci solo existen dos posiciones en la jerarquía social, ¿no? O dos clases sociales, ¿no? Las clases subalternas y las clases dominantes, ¿no? Las clases subalternas van a ser hasta los burgueses, ¿no? O los grandes burgueses o los pequeños burgueses, porque luego se hace alguna diferencia entre pequeño burgués y el burgués y entre capitalista y empiezan a proliferar ciertas clasificaciones o segmentos, ¿no? Pero para Gramsci solo había dos clases sociales, ¿no? Las clases dominantes y las clases subalternas. Y en este eje, ¿no? Hay un punto de reflexión muy preciso. Si yo les preguntara a ustedes, ¿no? ¿Por qué escogieron, por ejemplo, esta licenciatura en narrativas, en humanidades y narrativas multimedias? Me dirían, ah, pues es que a mí me gustó y porque esto y aquello y esto yo me quiero dedicar a lo otro y bla, 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 ¿no? Y pues sí, ¿no? Pero en realidad a lo mejor si yo les pregunté, y bueno, cuando tenías 10 años, ¿qué querías ser? Algunos me dirían, ah, yo quería ser astronauta, ah, yo quería vender globos en el parque como el de Op, ¿no? Ah, yo quería ser estrella de rock and roll, ah, yo quería no hacer nada, ¿no? Yo quería vivir en mi casa y no tener preocupaciones de algo. Bueno, cuando nosotros, ¿no? Vemos que tenemos que elegir entre diferentes opciones, es porque las presiones estructurales nos están obligando a tomar ciertas decisiones. ¿Por qué, por ejemplo, en lugar de estudiar humanidades y narrativas multimedia, no estudiaron homeopatía, ¿no? O por qué no estudiaron herbolaria mágica, ¿no? Que no tengo nada en contra de ello, de verdad son como además patrimonio cultural para nosotros, ¿no? Pero digamos que no son carreras con un gran mercado de trabajo o algo que traiga prestigio o algo que traiga un ascenso en la posición social, ¿no? Entonces son las presiones estructurales las que nos van a obligar a tomar ciertas decisiones, cosa que anotaba Gramsci precisamente en esto de las clases subalternas. Las clases subalternas siempre van, ¿no? A estar bajo este régimen de presiones estructurales, ¿no? Incluso la pobreza, ¿no? La clase media alta, etcétera, etcétera, ¿no?
no van a tener. Incluso aquí en las clases subalternas están algunos grandes empresarios, ¿no? Dueños de empresas, dueños de fábricas, porque ellos también obedecen a las presiones estructurales, ¿no? Van a obedecer a un régimen macroeconómico o microeconómico que les permita la subsistencia, ¿no? De sus propósitos productivos o económicos, ¿no? O financieros. Las clases dominantes van a ser las dueñas de estas cosas, ¿no? Van a ser dueños de las estructuras, son los que van a dictar a través de lo financiero el poder o la regulación del Estado de Derecho, ¿no? El cómo se van a comportar las clases subalternas. Y entonces estas personas no necesitan decidir qué estudiar, ¿no? No necesitan planear vacaciones, no necesitan hacer ciertas cosas. Es decir, son aquellas ¿cómo decirlo? Personas que no obedecen a las presiones estructurales. Son estas personas que si quieren ir al espacio, pues se pagan su viaje al espacio. Son estas personas que si se quieren ir 2 años de vacaciones en un crucero, pues se van en crucero, ¿no? Entonces, va a haber muchos autores que van a manejar este tipo ¿cómo decirlo? Como de conceptos de clases sociales, ¿no? Y de jerarquización. Pero indudablemente Gramsci está respaldado por toda la teoría marxista. Por eso en teorías de la elección, ¿no? En estas teorías de economía clásica, en donde qué busca el individuo, ¿no? Que busca la máxima satisfacción, busca el máximo beneficio, busca el máximo valor, busca la máxima plusvalía, busca la máxima ganancia, busca la máxima explotación. Van a ser cosas que nos van a ayudar a entender por qué ciertos sistemas políticos, económicos o culturales se comportan de ciertas maneras y todo esto dirigido al discurso político, al discurso social, porque la vez pasada incluso yo les decía, ustedes también van a ser agentes políticos en algún momento no por esta construcción política de partidos políticos y elecciones, ¿no? Sino porque ustedes van a tener incidencia en las decisiones que se tome en su grupo, en el grupo en el cual ustedes pertenezcan, ya sea de manera idiosincrática, ideológica o paradigmática, ¿no? Dependiendo del alcance del grupo que estén revisando, ¿no? Como ven, ¿hasta aquí alguien tiene alguna duda? Ay, perdón, me desvié un poco por la pregunta de Brandon, pero la verdad es que estas pláticas son referentes, no me estoy saliendo del tema ni estoy desvariando, pero si se dan cuenta, trato de vincularlo directamente con esto, ¿no? Muy bien, bueno, si tienen dudas o comentarios o quieren abrir el micrófono, ahí me las van poniendo y yo las reviso, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco del problema prototípico. La vez pasada porque siento que apenas nos íbamos integrando, seguramente ustedes ya son ya tienen esta noción de que es un problema prototípico, etcétera. Yo quiero darles como una explicación sensata y sencilla para que no se complique mucho y sobre todo para que ustedes puedan ir articulando las actividades en la resolución del incidente crítico y finalmente lo puedan vincular con la resolución del problema prototípico, ¿no? Nosotros entendemos por un problema prototípico un problema que se presenta en la población de manera general, ¿no? De manera recurrente. Es un problema que tiene varias áreas de solución, ya sea a través de lo político, lo económico, lo cultural, etcétera, ¿no? También va a ser un problema con ciertas condiciones, por ejemplo, que afecta a la población, que se presente en un área, que afecte a otras categorías de la sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? El asunto, ¿por qué es importante el problema prototípico? Porque nos centra en el momento de la acción. De hecho, de esto va a derivar algo que denominamos planteamiento hipotético. Nosotros, ¿no? Al estar en el centro de la acción, debemos de tomar cauce, debemos tomar decisiones que nos ayuden a resolver esta problemática que se está presentando de manera general para la población. Es decir, el planteamiento hipotético los va a situar a ustedes como una figura de autoridad, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, al ser de humanidades y narrativas multimedia, pues tendrán que generar un instrumento para resolver ese problema que se está presentando, ¿no? El problema prototípico, como les decía, va a tener diferentes formas de solucionarse. Se va a buscar, ¿no? La consolidación del proyecto que nosotros podamos hacer en el planteamiento hipotético y llegar con esto a una resolución. El problema prototípico en nuestro modelo de enseñanza-aprendizaje se presenta de manera semestral, es decir,
todas las asignaturas de primer semestre van a tener el mismo problema prototípico, todas las asignaturas de segundo semestre tendrán el mismo problema prototípico, porque lo que se busca es que cada unidad curricular de aprendizaje, es decir, cada UCA, pues ofrezca una herramienta, ¿no? Para resolver este problema prototípico. Nosotros tenemos, ¿no? Aquí el problema prototípico representado, ¿no? A través del uso de la inteligencia artificial y el cómo esto podría causarle sesgos formativos, ¿no? En el desarrollo de su aparato crítico, en la reflexión, en el mismo propósito de la identidad en la cual ustedes formativamente se están construyendo ahorita, ¿no? Era como algo que les mencionaba en la sesión de inicio, ¿no? ¿Por qué no está permitido que hagan uso de la IA, ¿no? Para facilitar o para no hacer su tarea? Pues porque esto les va a generar ciertas deficiencias mecánicas y organizativas en su formación, ¿no? Esto va a estar muy representado en el problema prototípico y en el incidente crítico, ¿no? Porque porque es importante, ¿no? Que las juventudes universitarias en México deleguen sus procesos o utilicen la IA para suplantar, ¿no? Las actividades que tienen que hacer. Pues va a generar ciertas condiciones que a lo que yo les decía, sesgos formativos, plagio académico, no van a tener un buen desarrollo de su aparato crítico o de estas reflexiones o interpretaciones de la información, ¿no? Es importante, ¿no? Darle seguimiento. Yo considero que estamos en una etapa formativa en la cual la responsabilidad de ustedes y la mía van dirigidas precisamente a que ustedes puedan de manera integral tener una formación correcta y adecuada para que hacia el cierre, ¿no? De su formación pues puedan primarse un producto terminal de calidad, ¿no? Que pueda permitirles el ascenso al título o conseguir el título, pero sobre todo el propósito de esta formación que ustedes están teniendo es que pueden integrarse a un mercado de trabajo cada vez más competitivo, cada vez más depredador, cada vez a veces con menos oportunidades o con condiciones de trabajo más precarias. Si entendemos esto, ¿no? A partir de lo que nos presenta el problema prototípico, el asunto va a ser que ustedes se pongan en este plan, ¿no? De cuáles van a ser las deficiencias, ¿no? De que se utilice en estas comunidades universitarias el uso de la inteligencia artificial como una forma sustitutiva de la formación, ¿no? Y ver los riesgos y cómo corregirlos, ¿no? ¿Hasta aquí alguien tiene algún comentario o duda sobre lo que sería el problema prototípico? ¿No? ¿Nadie? Muy bien, entonces ya están muy familiarizados. Ahora vamos a tener, ¿no? ¿Cómo decirlo? El desagregado del problema prototípico. El incidente crítico siempre se va a desagregar, ¿no? Digo, podría haber algunas excepciones, porque las ha habido, pero la convención ahorita con los asesores metodológicos y con los desarrolladores de contenido es que se desprenda del problema prototípico y ha sido la normativa, ¿no? Supongo que en algunos casos debe haber alguna excepción, pero bueno, ¿no? El incidente crítico lo que va a tener, a diferencia del problema prototípico, ¿no? Igual es un planteamiento hipotético, perdón, va a ser a diferencia del problema prototípico, que es un caso de situación real, el incidente crítico puede ser un problema controvertido que cause algún tipo de, ¿cómo decirlo? Pues como de incomodidad, ¿no? Puede ser también hipotético, ¿no? Sobre alguna situación que pudiera presentarse, pero en síntesis, ¿no? Y lo que los vuelve diferente uno del otro es que el incidente crítico, a pesar de que puede tener diferentes rutas de solución, ninguna ha podido resolver del todo el problema, ¿no? Eh, el asunto con el incidente crítico es que se va a presentar por unidad curricular de aprendizaje, es decir, este incidente crítico pues va a ser específico de esta asignatura y les va a proporcionar herramientas para resolver el problema prototípico. Es decir, aquí van a conseguir una competencia general que va a sumar para la resolución del problema prototípico, ¿no? Entonces, mientras el primero, que sería el problema prototípico, está centrado, perdón, en las posibles soluciones, el incidente crítico va a estar centrado en todo lo que ha fallado, ¿no?
Entonces ya se hizo esto, ya se hizo aquello, ya se hizo lo otro y no se ha resuelto. ¿Ustedes qué ruta alternativa propondrían después de revisar todos los fallos que ha tenido, pues para resolver el incidente crítico, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? El uso de la inteligencia artificial en el ámbito político se ha convertido en una práctica común para elaborar discursos, campañas y estrategias de comunicación, como en muchas otras áreas, ¿no? Pero, ¿qué puede suceder y por qué se vuelve anómalo el uso de la inteligencia artificial para la elaboración del discurso político? Cosa que yo les he mencionado en la sesión de inicio, ¿no? Cuando ustedes aprenden a hacer bien las cosas, cuando ustedes tienen una redacción perfecta, conocen la ortografía de pies a cabeza, cuando ustedes, ¿no? Hablando ya de un valor conceptual o de un desarrollo temático, tienen todas las fuentes, conocen los autores, conocen a profundidad en qué contextos históricos se redactó cada uno de estos principios, ¿no? Ya sea temáticos o conceptuales, ¿no? Pueden ver las deficiencias que tiene la inteligencia artificial. En algunos casos, incluso, por ejemplo, la inteligencia artificial se ha ¿cómo decirlo? Se ha descubierto, ¿no? Que estas desarrolladoras de inteligencia artificial han podido modificar la metadata de la inteligencia, es decir, manipular los datos para el tipo de respuestas que van a propiciar. Se ha dado mucho, incluso, por ejemplo, el manejo de Meta, que sería Facebook, desde hace años, ¿no? Para consolidar, ¿no? Todo este tipo de, ¿cómo decirlo? Como de anomalías objetivas para las elecciones políticas, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, entender, ¿no? Que el uso de inteligencia artificial, ¿no? A través de los objetivos de la sugestión, tendencia o información que se puede hacer llegar, ¿no? A los actores políticos de ese momento, a ustedes, por ejemplo, como votantes, o a la sociedad en conjunto como forma de ideologizar, ¿no? Una perspectiva política, pues tiene consecuencias, ¿no? Que seguramente no se puedan corregir en un buen espacio de tiempo, ¿no? Entonces, para ello hay que revisar cuáles son los impactos que ha tenido, ¿no? El uso de la inteligencia artificial en la construcción, pues, del discurso político, en la construcción de idiosincrasias, ideologías o paradigmas políticos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ahorita hemos puesto casos del PRI, del PAN, ¿no? No he puesto casos de Morena o del PRD en su momento, por supuesto que lo haré, ¿no? Pero bueno, es que esos son más tangibles y reconocibles para nosotros. Y incluso si ustedes tienen alguna experiencia, algún comentario sobre algún otro partido político, pues puede hacerlo, ¿no? No, aquí no hay tendencias, somos por el momento apartidistas, libres de todo dogma o creencia política, ¿no? Pero digamos cuál ha sido la construcción y a nivel de paradigma del país, por ejemplo, qué significa el PRI, qué significa el PAN, qué significa la izquierda en cualquiera de sus formas, ¿no? Pues se ha hecho un constructo. Ahora, ¿cómo se va a trabajar esos paradigmas que se habían tenido, todas esas ideologías partidistas que se han construido hasta este momento con el uso de la inteligencia artificial? Es lo que hay que revisar para la resolución del incidente crítico, ¿no? Entonces, también nos propone un uso reflexivo y crítico de la inteligencia artificial, pues para ver de qué manera, ¿no? Podríamos dirigir u orientar de manera más objetiva el discurso o hacerlo llegar directamente de manera más asertiva y concreta a la población. Son estos efectos que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta asignatura, de esta UCA, ¿no? Para que ustedes al final puedan responder estas dos preguntas. A lo mejor ahorita ya tienen una idea, ya tienen una opinión, porque como agentes sociales siempre vamos a tener una opinión. El asunto de diferenciar una opinión, ¿no? Un comentario, ¿no? De algo más concreto, de algo basado más en el conocimiento, pues depende primero de la construcción del aprendizaje que tengamos, después de la reflexión y del desarrollo del aparato crítico en cuanto al tema, para que nosotros podamos emitir una opinión documentada o un juicio sobre el tema que estamos revisando, ¿no? Como ven, hasta aquí quedó claro que es un problema prototípico y que es un incidente crítico y cómo lo vamos a trabajar a lo largo de la UCA. Héctor dice manita arriba.
Y ya. Denme un segundito, voy, ya se me acabó el agüita y ya traigo la boca súper seca. Si quieren, un minutito nada más por aquellos que quieran hacer refill de agüita o algo y regresamos. No, de verdad, es un minuto a lo mucho o dos, ¿no? Y regreso. Ah, ya, perdón muchachos, discúlpenme, pero la verdad es que también por comodidad, como que hacer una pausa de 1 o 2 minutos hacia la hora de la sesión no me parece mal, sobre todo para estirar un poquito las piernas o algo, porque muchos de nosotros estamos, sentados muchísimo, muchísimo tiempo. Muy bien. Bueno, vamos a empezar con Weber y el enfoque sociorreligioso, ¿no? ¿Alguien conoce a Weber? ¿Alguien ha escuchado de él? ¿Alguien tiene alguna noción de quién es o algo? Ah, ok. Bueno, Weber era, ¿cómo decirlo? Mm, Era un alemán, ¿no? De clase acomodada, que justo, ¿no? En estas cosas que yo les digo de la revisión contextual, ella ahorita les dije algo, hay que ver quién escribe, qué escribe y en qué condiciones lo escribe, ¿no? Porque no es lo mismo un Gramsci que lo escribió ahí todo, hacinado en una prisión, ¿no? A principios del siglo XX, desarrollando teoría social, a Weber, por ejemplo, que era de una clase burguesa, acomodada, ¿no? Su padre ya estaba inserto en la política, ¿no? Su mamá, por lo que entiendo, era una mujer muy religiosa en lo ortodoxo, o sea, de rituales muy, muy concisos y todo, ¿no? Sin embargo, pues eso ya daba una línea de quién era Weber y por qué escribe lo que escribe, ¿no? Entonces, Weber, ¿no? Muy bien, Héctor, ¿no? Muy bien. Entonces, el asunto, ¿no? Héctor aquí ya nos da el dato biográfico, ¿no? Es jurista alemán, ¿no? Entonces, el desarrollo de Weber emana precisamente de lo que sus padres le habían significado como parte de su estructura formativa, ¿no? Como miembro de esta sociedad. El asunto con Weber es que se centra, ¿no? En las relaciones sociales y cómo, ¿no? Las creencias y las prácticas religiosas influyen para poder entender la realidad social. Hay un libro muy, muy importante de Luis Villoro. Por favor, cuando puedan, de verdad, cuando puedan, busquen ese libro y busquen estos tres conceptos que es creer, saber y conocer, ¿no? Ah, justo aquí con Weber vamos a tocar el concepto de creencia, ¿no? Las creencias son aspectos, ¿no? Simbólicos de que se tejen de manera, digamos, social, se subsumen en el inconsciente y que se adoptan de manera consciente por parte de nosotros. Es decir, las creencias, ¿no? Aunque dependen de la estructura, van a depender del sentido simbólico que nosotros lo asignemos. Uno de los aspectos simbólicos, ¿no? De toda sociedad, ¿cuál creen que es, ¿no?
digamos, algo en lo que cualquier sociedad puede creer, pues en las figuras de divinidad, ¿no? Todos creemos en un Dios, ¿no? Aunque hay culturas que técnicamente no creen en un Dios, por ejemplo, hay culturas indígenas que tienen un eje tejido muy bonito sobre la cosmovisión, ¿no? En donde todos, ¿no? Los valores son parte del universo y por ser parte del universo, pues todo tiene vida. Entonces han escuchado, por ejemplo, ¿no? En ciertas culturas, ¿no? Digamos, autóctonas o originarias, ya ahora ha cambiado mucho el discurso sobre ese tipo de conceptos, pero digamos en culturas originarias que dicen, el papá montaña, ¿no? El señor sol, ¿no? La hermana piedra, ¿no? Hay una cultura que se llama los tojolabales en Chiapas, precisamente, ¿no? En esa región, aunque se ha podido extender hasta, algunos dicen hasta Yucatán. Ellos tienen una cosmovisión de la sociedad muy bonita. ¿Por qué? Porque todos al ser miembros, ¿no? De esta construcción de la cosmovisión, pues todos merecen el mismo, tienen el mismo nivel jerárquico de lo que hablaba este Brandon sobre las clases sociales, ¿no? Entonces aquí no hay clases sociales, en realidad lo que hay, ¿no? Es un sentido de integración con el todo, de todos con el todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, su sistema de justicia se basa en la inserción de la sociedad. Por ejemplo, si yo voy y le robo un chivito a mi vecino, ¿no? Pues no me van a mandar a la prisión porque dicen los tojolabales, oye, si yo lo mando a prisión, ¿quién se va a hacer cargo de su familia, ¿no? ¿Cómo va a resarcir el daño que le hizo al vecino si no es trabajando, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Pues lo comisionan, ¿no? O lo encargan a prestar los servicios, por ejemplo, con el vecino, que no descuide su familia, y es la misma sociedad que va a regular esto, ¿no? ¿Por qué? Porque en su sistema de creencias, ¿no? La igualdad, la situación de alguna anomalía dentro de su regulación social, pues no merece castigo, ¿no? Sino más bien asistencia. Y entonces la sociedad se reúne con esta persona, ¿no? Porque a lo mejor robó porque no tenía alimentos y la misma sociedad lo cubre de las necesidades que él carecía y para que no se repita este mismo suceso, ¿no? Pero Weber lo lleva precisamente al plano religioso, ¿no? Y entendemos, ¿no? Que durante esta época, ¿no? Donde nace Weber, eh, mediados del siglo XIX, tal como nos lo anota este Héctor, la construcción de la sociedad estaba muy profundamente dogmada por los aspectos judeocristianos de ese momento, ¿no? Entonces, el asunto de la religión, incluso hay una frase muy... alguien está... creo que es Paz González. Hola Francisco, perdón, no te entiendo muy bien. ¿O se te abrió el micrófono por error? Yo creo, yo creo que se le abrió el micrófono por error, ¿no? Mira, lo voy a silenciar y si pide la palabra se lo vuelvo a abrir, ¿va? Perdóname, Francisco. Este, el asunto es ese, y justo iba a recuperar algo de Marx, ¿no? Que decía que la religión era el opio de los pueblos. ¿Por qué esta frase? Y ustedes qué podrían interpretar ahora que ya conocemos algo de discurso político y social, ¿no? ¿Ustedes qué podrían interpretar? Váyanlo pensando en lo que yo voy desarrollando la idea, ¿no? El asunto con la religión, ¿no? Y con los sistemas de creencias es que nos permiten estructurarnos cuando no hay digamos, una estructura base que nos sostenga, ¿no? Por eso recurrimos a las creencias para poder explicar situaciones de la realidad en la que vivimos que no tienen como alguna... Dice Héctor, la teoría comprensiva es una corriente dentro de sociología formulada a principios del siglo 20. Muy bien, muy bien. Ahorita ahondamos un poquito en la teoría comprensiva. Deja termino la exposición de esto de las creencias, ¿no? Las creencias nos van a venir a dar, ¿no? Algo de estructura cuando carecemos de alguna situación que nos mantenga unidos a la realidad en la que estamos insertos, ¿no? Es por eso que muchas veces, ¿no? La sociedad a partir, ¿no? De ciertas situaciones, de ciertas ¿cómo decirlo?, de cambios estructurales que vive, se apega más a las creencias, cosa que revisa Weber, ¿no? Entonces, Weber lo ve a través, por ejemplo, yo diría de una situación ritual, ¿no? Los rituales vienen, ¿no? Con esta carga de creencias, ¿no?
a regular la convivencia de los seres en sociedad, ¿no? Para ello, ¿no? Anota estas cargas de lo que sería la dimensión cultural, de cómo estos efectos tienden no solo a normalizar ¿cómo decirlo?, las conductas de los individuos, sino vienen a imponer ciertos sistemas de valores para la propia interacción de cada uno. Nosotros podemos verlo, por ejemplo, a través, ¿conocen lo que son las mayordomías? En ciertas delegaciones de la ciudad todavía podemos apreciar esto. De hecho, creo que todos somos de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, hay algunos rituales que se dan, por ejemplo, hay algunos rituales, el más grande de todos es esto del Via Crucis en Iztapalapa, ¿no? Lo de la procesión. Todo este tipo de rituales que se dan de manera, ¿cómo decirlo?, en estas poblaciones, ¿no? Lo que hacen es regular la violencia, ¿no? Entonces, va más allá de lo materialista, ¿no? Se vuelve un factor del motor social, se vuelve una motivación de la interacción, viene a retribuir en ciertas condiciones sociomateriales porque el intercambio ya no es sobre la reciprocidad o sobre un beneficio o sobre, viene más allá, viene sobre una carga simbólica. Y es esto, cuando a alguien le dan, ¿no? El cetro de mando, por ejemplo, en algunos casos, ¿no? El niño Dios, ¿no? Este año tú vas a cuidar al niño Dios y todo, y tú le vas a dar ropita y bla, 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 ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Le dan el niño Dios a una familia, ¿no? De esa comunidad y se hace cargo del niño Dios y invierte en todos los ajuares para investirlo, etcétera, se hace cargo y todo. ¿Y qué pasa el otro año? Le toca a otra familia. Entonces estos símbolos se vuelven como símbolos de valor, de prestigio, etcétera, 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 ¿no? Hay iglesias donde, por ejemplo, se tiende como a compartir algo, algún efecto, no sería un niño Dios, sería, por ejemplo, algún rosario, algún relicario, algún instrumento simbólico, ¿no? Algún afiche religioso para que lo conserve, ¿no? Durante un año y entonces durante las misas se va recurriendo para que la gente, ¿no? Pueda apreciarlo, pueda ver que se está cuidando, pueda ver. ¿Tiene alguna retribución económica? No. ¿Tiene algún valor más allá de lo emocional? Tampoco. Pero este tipo de rituales, justo como lo analiza Weber, vienen a dar una legitimación, ¿no? De lo social, de la comunidad. Viene, como les he dicho, a un proceso de identidad de la comunidad en donde todos estos efectos van a tener sus repercusiones, ¿no? En lo que serían los discursos políticos, sociales y económicos, ¿no? Dice Gabriela García, en mi trabajo se hacen eso también sobre lo del niño Dios. Sí, les digo, incluso en la familia, ¿no? Digamos, un poquito saliéndonos de la creencia y de lo religioso, pero en nuestra familia, ¿no? Vamos a encontrar ciertos niveles de creencia, ¿no? Entender las creencias es un dogma, ¿no? Es un dogma, es algo que se va a tejer de manera consciente, pero que vamos a tener que dejar un poco para el inconsciente. Si nosotros pudiéramos hacer de repente conscientes todas las creencias que tenemos, por ejemplo, no podríamos salir de la cama o no podríamos primero dormir, porque si no durmiéramos con la creencia que vamos a despertar, ¿no? Sanos y salvos, pues no iríamos a dormir. El mismo cuerpo en su sistema de supervivencia, al saber que corremos riesgos al dormir, pues no dormiríamos, ¿no? ¿Y qué pasaría al levantarnos, al querer salir de la cama? Pues no podríamos, porque a lo mejor si me resbalo o algo, ¿no? Me voy a accidentar, entonces mejor no salgo de la cama, ¿no? O salir a la calle, ¿no? Hacer conscientes todas estas creencias de que cuando salimos de casa, ¿no? Nos puede pasar algo malo, pues nos impediría salir de la casa. Esto es lo que nos dice Weber. Nosotros vamos a tejer la realidad en la que vivimos a partir de un sistema de creencias particularmente y lo más fuerte, ¿no? Va a ser a través de los valores religiosos que nos hayan sido inculcados, ¿no? Por ejemplo, en la religión cristiana, pues tenemos un sistema de valores que nos castigan a través de la culpa, ¿no? O sea, no seas malo porque entonces eres culpable de traer maldad, ¿no? Si alguien te ofende, perdónalo, porque entonces si no vas a ser culpable tú por no perdonar, ¿no? Entonces, todo este discurso de lo religioso se va a tejer de manera simbólica, ¿no? Y es lo que nos dice Weber, este nivel de creencias
no solo nos va a ayudar a entender y a integrarnos en la sociedad, sino que nos va a dar un eje a partir del cual nosotros nos vamos a poder estructurar de manera política, social y económica en la sociedad, ¿no? Un ejemplo más, por ejemplo, hablando de, para que entiendan cuál es la construcción, ¿no? Del discurso religioso, de esta construcción simbólica del discurso religioso, han escuchado esto de que hay que poner la otra mejilla, ¿no? Por favor, al menos uno póngame un comentario de qué entiende de esto, sobre esto de poner la otra mejilla, ¿no? Y yo les doy lo que yo entiendo en mi interpretación, ¿no? No, no te preocupes, Gabriela. No, 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 no importa si es religioso o no. Aquí hay un libre desarrollo de la personalidad y de culto y de todo, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Cuando te dan una cachetada, el discurso dice que hay que poner la otra mejilla, ¿no? Ok, Jimena dice, se refiere a que uno debe aguantar. Gabriela dice por sumisión, ser resiliente. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Se acuerda de lo que mencionó? De que un golpe en la panza justifica el precio. Ok, ok. Miren, muy bien, todas son respuestas válidas. Recuerden que aquí no hay ni comentarios ni respuestas inválidas, incorrectas ni nada, ¿no? Todas son correctas, en verdad, ¿no? Porque lo estamos haciendo a partir de una propia construcción subjetiva de la realidad. Entonces, para cada uno esto tiene un concepto, ¿no? Yo les comparto el mío, que no es que sea mejor que el suyo, o no es que el mío sea el correcto, simplemente es a partir de mi construcción. Cuando te dicen pon la otra mejilla, ¿no? Para mí significa una acción, significa moverse, significa, ¿no? Que no te den en el mismo lugar, porque que te den dos veces en el mismo lugar duele mucho, ¿no? Entonces, para mí, cuando la Biblia dice, ¿no? Que hay que poner la otra mejilla, para mí significa moverse, evitar que las condiciones en las cuales estamos siendo afectados continúen de la misma manera, ¿no? Y si yo a lo mejor, yo que ya recibí un golpe, ¿no? Una cachetada, ¿no? Lo que significa no es que yo regrese el golpe o algo, sino que busque que esa condición cambie. Y la condición va a cambiar, ¿no? Cuando yo tome una acción, cuando yo elija tomar una acción, y la acción que seguramente, porque si yo hubiera podido evitar la primera, pues también evitaría la segunda, ¿no? Pero como no pude evitar la primera, seguramente no puedo evitar la segunda. Lo que me indica esta frase, este discurso, es que me mueva, que a través de mi mecanismo de elección yo pueda hacer que no me toque en el mismo lugar, que sea en otro, ¿no? Hasta que pueda pasar algo que cambie esos valores, ¿no? Entonces, en resumen, para mí significa acción, ¿no? Moverse, no quedarse quieto. Esto es parte de lo que nos va a decir Weber, ¿no? Todas estas construcciones, ¿no? En las que nosotros recibimos, por ejemplo, una cachetada, para algunos va a ser resiliencia, para otros va a ser sumisión, para otros va a ser una actitud abnegada, para otros va a ser la imposibilidad de evitarlo, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se dan cuenta cómo nuestro sistema de creencias nos va a ayudar a entender cosas que para cada uno son diferentes. Bien lo decía Bourdieu en esto de estructuras estructurantes estructuradas, ¿no? El hábitus, ¿no? El hábitus va a ser aquello que nos va a hacer comportarnos de manera común a muchos de nosotros, ¿no? Eh, para Bourdieu todo este teje, ¿no? Van a ser como acciones que se van a entretejer en las estructuras y que nosotros de manera inconsciente vamos a subsumir precisamente en el inconsciente, es decir, nos va a dar una pauta sobre cómo comportarnos en sociedad. Por eso es que nosotros en nuestra sociedad nos tejemos en un sistema de interacción muy, 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 ¿cómo decirlo? Muy, muy bien identificado. Sabemos cuándo decir por favor, sabemos cuándo decir con permiso, sabemos qué frases usar, incluso en estas convenciones de lenguaje que te... Ay, perdón, tengo la cámara apagada y nadie me había dicho, van a decir que ando ausente. Este, entonces lo que nos propone Bourdieu, por ejemplo, ¿no? En estos sistemas de creencias que ya se encuentran subsumidas en el inconsciente, es que vamos a poder identificar la manera de relacionarnos, ¿no? Lo que deja un poco de lado Bourdieu, ¿no? Y que luego retomaremos con otros autores, es por qué, ¿no? Hay sujetos que insertos en el mismo nivel de subjetividad construida a partir de lo inconsciente, ¿no? No se comportan igual, ¿no?
que tienen otra convención del lenguaje, que tienen otra convención de la etiqueta, que tienen otra convención de lo protocolario, ¿no? Si todos estamos tejidos bajo la misma estructura o bajo los mismos paradigmas, ¿no? Que nos han ahondado. Bueno, pues es precisamente lo que nos dice Weber. Va a depender de nuestro sistema de creencias y el cómo nosotros nos conduzcamos a través y cómo lo vayamos resolviendo para poder llegar a construir esta realidad en la cual nosotros vamos a tener esta injerencia en lo económico, lo político y lo cultural, ¿no? Entonces, el asunto con Weber, ¿no? Para ir sintetizando la información, ¿no? Él hace una crítica radical al capitalismo, ¿no? Lo que dice Weber es que el capitalismo va a regular, ¿no? Las condiciones del desarrollo humano, ¿no? Dice Héctor, me tocó vivir con un árabe que venía de Holanda que tenía muchas convenciones distintas a las nuestras, como el saludo, la respuesta al estornudo, el festejo de su cumpleaños. Exacto, él ya traía una construcción, ¿no? De ciertas cosas que son subjetivas, otras que son aprendidas y otras que serán heredadas, por supuesto, ¿no? Pero en lo subjetivo, ¿no? En esto que les digo que marca el inconsciente, ¿cuáles serían los niveles de creencia? Por ejemplo, ¿no? En el saludo, ¿no? Porque ellos a lo mejor, ¿no? En la respuesta al estornudo también, ahí hay una construcción simbólica y lo simbólico significa que ese significante o ese significado que nosotros hemos retomado de la construcción de la sociedad, pues para nosotros tiene un sentido, ¿no? Estos son los valores comunes de los que habla Weber en el sistema de creencias, porque seguramente el saludo o el estornudo tienen un valor religioso, ¿no? O un valor simbólico, ¿no? Si quieren dejar un poco de lado la palabra religiosa, pero sí un valor simbólico, ¿no? Entonces sí, van a ser situaciones que a nivel de creencias, ¿no? Las creencias es algo que no tiene como un respaldo científico, físico o material, ¿no? Es como decir, este, hay un capítulo de Bob Esponja y la caracola mágica, ¿no? Perdónenme el ejemplo, yo sé que no quiero sonar tan ridículo en mis ejemplos, pero me encanta ese ejemplo porque hay un capítulo de Bob Esponja donde Patricio y él creen en la caracola mágica, ¿no? Y entonces dice la caracola, le preguntan a la caracola mágica que qué van a hacer y la caracola les dice nada, ¿no? Y se quedan ahí inertes sin hacer nada, ¿no? Y Calamardo dice, ¿cómo pueden creer en la caracola? Esa cosa no sirve, que bla, bla, bla. Y está ahí con toda su neurosis y los otros, y le dice, le pregunta Calamardo a la caracola, ¿no? Que qué hace y le dice la caracola, nada, 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 nada. Y 20 veces le jala la cuerda a la caracola y no pasa nada, ¿no? Y de repente, pues pasa un accidente, hay un avión con un banquete y de repente cae el banquete y todo, ¿no? Y le pregunta Bob Esponja a la caracola que ahora qué hacen y dicen coman y le pregunta a Calamardo y le dice que no, ¿no? Entonces, al final es esto, ¿no? Nuestro sistema de creencias particularmente no necesita estar reflejado, ¿no? Con bases empíricas, con procesos cognitivos, con procesos, ¿cómo decirlo?, de evidencia física o científica, ¿no? Son efectos que nos van a ayudar a incorporar nuestras decisiones, ¿no? Con base a la estructura en la que vivimos, ¿no? Entonces, justo, ¿no? A diferencia del conocimiento del saber, que les digo que revisen ese libro de Luis Villoro, ¿no? Y directamente de Luis Villoro, no busquen el concepto de creer, saber y conocer, busquen ese precisamente de Luis Villoro, porque les va a dar una idea de cómo estamos construidos en la sociedad y por qué a partir de ciertas condiciones nosotros tenemos creencias, ¿no? Conocimientos o saberes, ¿no? Dice Diana, yo trabajo con judíos y la verdad son personas complicadas de carácter y creencias diferentes a las mías. Sí hay un efecto, por ejemplo, en las religiones, sobre todo con los judíos ortodoxos, ¿no? Que tienen todo un sistema simbólico de construcción social, ¿no? Muy, muy, muy concreto, muy fuerte, muy poco flexible, ¿no? Hay ciertas condiciones, y no porque las demás religiones sean más flexibles o algo, eso va a depender mucho de la sociedad en la que nosotros estemos insertos, ¿no? A lo mejor nosotros en nuestro sistema de creencias, podría ser, ¿qué? Católico, cristiano, apostólico, romano, no sé cómo va la nomenclatura de toda la religión, ¿no? Pero yo podría ser muy ortodoxo porque mi familia es muy ortodoxa, ¿no? Y entonces me han subsumido en el inconsciente todo este sistema de creencias, o particularmente yo lo he heredado o aprendido, ¿no? Porque también lo considero como parte de un objetivo de mi propia construcción social, ¿no?
Entonces va a depender mucho, Diana, ¿no? De estas cosas, pero sobre todo en cualquier religión, cuando encontramos este efecto ortodoxo, ¿no? Pues va a ser así, de esta manera, ¿no? Dice Diana, católico, apostólico, romano. Ay, discúlpame, muchas gracias, Diana. No quiero faltar el respeto, ¿no? Pero es justo lo que les digo. Ustedes no tienen que evidenciar, ¿no? O no tienen que, ¿cómo decirlo? No tienen que justificar sus creencias de alguna manera. Es como decir, ¿no? El ejemplo que les decía cuando salimos de casa que no sabemos si nos va a ir bien o no, ¿no? Entonces, decimos, ya me voy, mamá, ¿no? Y tu mamá te dice que te vaya bien, ¿no? Pues ni modo que yo me regrese a decirle a mi mamá, ay, sí, mamá, ¿y tú cómo sabes que me va a ir bien, no? Bueno, es que Dios te acompaña, que no sé qué. No, 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 ¿y dónde está Dios o cómo me protege? No, no entramos en esos discursos, ¿no? El sistema de creencias no los requiere, no requiere de esa aprobación o de esa validación, ¿no? Ah, miren, Héctor ya nos dio una vista de la relectura de Creer, Saber y Conocer. Ahí anoten el link, por favor, ya que nos hizo el favor este Héctor de ahorrarnos un rato para la investigación, pero ahí está. Y es de la UNAM, muy bien, muy bien. Repositorio digital de fuente confiable, ¿no? Entonces nuestras creencias particularmente no necesitan esa validación o aprobación, pero sí van a ser constructos que se van a dar de manera social, ¿no? Entonces, regresando un poquito a Weber, ¿no? Y ya más o menos para ir concluyendo, yo creo que por el momento va a ser importante reflexionar sobre estos temas, pero también para ir cerrando la clase, ¿no? Weber lo que nos ofrece, ¿no? Es entender cómo las religiones van a moldear, ¿no? Nuestra acción social, cómo a través de los procesos sociohistóricos, ¿no? Nosotros vamos a poder tejer estas capacidades de elección y de opción, ¿no? Y cómo van a estar fijándose en las estructuras que nos permean a nivel subconsciente y a nivel perdón, de subconsciente, eso creo que ya ni existe, ¿no? A nivel inconsciente y a nivel de creencias, ¿no? Entonces, el aporte aquí de Weber es entender eso, que las religiones van a moldear, ¿no? Nuestra cultura. Y al moldear nuestra cultura van a modificar nuestro sistema de creencias para poder hacer una construcción de lo que nosotros interpretamos como realidad, ¿no? Entonces, entender que la religión, la economía, la política, todas estas categorías de análisis que hemos estado revisando tienen una fuerte influencia sobre cómo nosotros vamos a reflexionar las cosas, ¿no? Sobre todo el discurso político, que es lo que tenemos ahorita, ¿no? Pero yo lo quiero llevar como a la construcción, a la interpretación, al desarrollo crítico de nuestra realidad, ¿no? Porque ningún discurso va a estar separado de la realidad en la que estamos insertos, ninguna economía, ningún efecto, incluso aunque sea simbólico, va a estar separados de la interpretación que nosotros hacemos de la realidad, ¿no? Entonces, para mí ese es el aporte de Weber, entender que todo este sistema de creencias viene moldeado por categorías, ¿no? Entonces, yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar, muchachos. Sé que me faltan 8 minutitos, ¿no? Pero bueno, ha sido una clase bastante reflexiva, ¿no? Sobre todo a lo que se refiere a esto del sistema de creencias. Revisen lo de creer, saber y conocer, ¿no? Creer, ¿no? Dice Brandon, lo que yo entiendo con este tema es el hecho de que subconscientemente escritos religiosos como la misma Biblia generan anécdotas las cuales al final del día tienen una moraleja positiva, creo. El ejemplo que más me gusta es la del Éxodo 32, el becerro de oro. No, discúlpame, Brandon, ya tiene mucho tiempo que estudié la Biblia. Me acuerdo de algunos pasajes. Me gusta mucho, me parece que es el de Judith y Esther, ¿no? El de dos mujeres que llevan al pueblo a la rebelión y todo eso, ¿no? Hay algunos, como tú dices, el Génesis un poco, ¿no? Pero sí, a lo mejor si nos dices de qué trata el becerro de oro, también está lo de los hermanos, ¿no? Lo de Caín y Abel, ¿no? El de cómo el valor del primogénito, ¿no? Tiene ahí una construcción simbólica, incluso para el discurso está súper interesante, ¿no? Para entender los sistemas de afiliación y alianza familiar, está súper interesante, pero no me sé la del becerro de oro, pero lo podemos checar, ¿no? Incluso Moisés cuando se va que abre el mar Caspio y todo esto y va a la montaña Sinaí a recibir los 10 mandamientos, eso también
me parece súper interesante para un análisis del discurso, un análisis discursivo de lo simbólico, ¿no? De qué representaban todas estas cosas, ¿no? Lo vamos a dejar hasta aquí, muchachos. Ya vimos Weber, el enfoque socioreligioso. La siguiente clase vamos a revisar, acuérdense a Marx, ahí échenle un ojito, ¿no? Yo les daba alguna referencia, que revisen capitalismo, comunismo y socialismo en ese orden para que entendamos de qué habla, ¿no? Y lo siguiente sería Emil Durkheim. A mí me encanta Emil Durkheim. Si les alcanza un poquito el tiempo, échenle un ojo a su discípulo, que es Marcel Mauss. Creo que aunque Durkheim es el padre del estructural funcionalismo, Marcel Mauss es un francés, ¿no? Tiene unos alcances un poco más significativos para algunas cosas, pero mi ídolo es Durkheim, ¿no? Dice Diana, yo soy creyente, mas no soy fanática. Sé que hay un Dios, pero también entiendo que cada religión maneja la Biblia o su religión, su conveniencia. Profe, corríjame si estoy mal. No, no, Diana, por supuesto que no te corrijo porque estás en lo correcto. Es estas construcciones, ¿no? Sobre todo lo religioso y lo político son temas muy escabrosos. Creo que hay como temas de los que públicamente es difícil hablar, ¿no? Religión, política y en nuestro país fútbol, ¿no? Son temas como intocables, ¿no? Pero va a depender. Yo en realidad toqué el tema socioreligioso porque es el tema de Weber, pero trato de llevárselo solo a un sistema de creencias, porque el sistema de creencias no solo está en lo religioso, que es con los pequeños ejemplos que les daba, ¿no? De levantarse, acostarse, salir a la calle, etcétera, 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 ¿no? Todo este sistema de creencias, pues se va a ir subsumiendo en nuestro inconsciente, como respirar, ¿no? Yo no tengo que hacer consciente si sé respirar o no, simplemente mi cuerpo ya lo insumió, ya sabe cómo hacerlo y todo, ¿no? Pero esto a veces, por ejemplo, bueno, no voy a tocar ese tema, ¿no? Pero es lo que les digo, las creencias en algún momento se subsumen tanto en el inconsciente que ya no tenemos que hacerlas conscientes, ¿no? Están ahí y como están ahí de manera inconsciente, pues nos obligan a trabajar y a entender y a comportarnos en la sociedad de una manera, que es lo que nos dice Weber, ¿no? Estas creencias socioreligiosas, ¿no? Nos moldean la sociedad, nos moldean la realidad, nos moldean el presente, ¿no? Entonces, por supuesto que estás en lo correcto, Dianita. Dice Brandon, creo que esta historia era después del éxodo de los judíos, estos empezaron a adorar Ah, sí, 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 ya me acordé. Pues es justo cuando Moisés va, ¿no? Al monte Sinaí, recoge los 10 mandamientos que se labraron en piedra, regresa, ¿no? Con todos estos cuates, y estos como Moisés se tardó creo que 10 años en la montaña o algo así, no recuerdo, pero no fue como que fue hoy y regresó mañana, sí, sí fue un largo periodo de tiempo, pues dijeron, pues ya no regresó, ya valió, y entonces, ¿qué? Reunieron todo el oro que tenían y fabricaron un becerro de oro, ¿no? Y entonces llega Moisés y uno de los mandamientos era no adorarás a falsos ídolos, ¿no? Y ya, ¡pum!, ¿no? Como Jesús en el mercado se los azotó a todos, ¿no? Pero sí es cierto, esa es la historia del becerro de oro. Sí, podríamos ahondar, ¿no? ¿Por qué no hay que adorar a figuras que no sean Dios? ¿Cuál es el discurso de los 10 mandamientos? Cosas así, ¿no? Parte de recuerden estas sesiones, ¿no? Aunque ahorita no vimos las actividades, pero yo he dejado la puerta abierta, las revisamos la otra semana, ¿no? Parte de estas sesiones es que de verdad me interesa más que puedan reflexionar, que puedan generar este aparato crítico que les digo, y de verdad hasta estos ejemplos tan ridículos que les he puesto, y no es por faltarles al respeto, es porque me encantan estos ejemplos, porque en lo sencillo encontramos la facilidad de comprender lo más abstracto, ¿no? De Bob Esponja y la Caracola. Ya buscaré ejemplos más académicos y todo, pero revisen ese capítulo, yo creo que ha de durar como 10 minutos, ¿no? Pero ese es el sistema de creencias, ¿no? Por eso les digo, no necesita validez, no necesita comprobación, no necesita nada, ¿no? Es el sistema de creencias que llevamos, ¿no? En lo que dogmáticamente la religión nos hace creer. Pero dogmáticamente también nosotros nos hemos encaminado a creer, ¿no? A que nuestro sistema de creencias funcione y funcione en la estructura social en la que estamos. Porque si no, la abandonaríamos y realmente no regresaríamos a ello, ¿no? Por eso nuestro sistema de creencias se vuelve tan importante en algunos puntos de nuestra vida, ¿no? Ya luego revisaremos si quieren algunos efectos en lo personal, en la construcción, ¿no? De propósitos, trayectos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por el momento era lo que, y por eso es importante tocar a Weber en este punto, porque a partir de este punto vamos a reflexionar sobre qué es conocimiento, qué es saber y qué son creencias, ¿no?
para que cuando ustedes en sus actividades no me pongan yo creo que es esto, ¿no? ¿No? Sería mejor que dijeran yo sé o el máximo, la máxima de la actividad científica, yo conozco esto, ¿no? Por eso es importante, ya que Héctor nos hizo, no he revisado el artículo, espero que esté bien, ya ahorita lo reviso, ¿no? Pero espero, ¿no? Que puedan llegar a este nivel de desarrollo académico, ¿no? Que dejemos las creencias de lado y nos encaminemos al saber para tener como propósito el conocimiento. Pues ya es la media, entonces si alguien tiene alguna otra duda, adelante. Yo les agradezco mucho su puntualidad, su asistencia a esta sesión, ¿no? Cualquier duda que tengan, ya saben, me escriben por correo, por mensajero de la plataforma y les daré la respuesta, ¿no? Entonces, les agradezco mucho, tengan un bonito día de ay, ¿qué es hoy? Martes, ¿no? Bueno, del día que sea hoy, perdónenme, ando muy a la dispersión, pero les agradezco mucho y de verdad, avancen en sus tareas, ahorita tenemos, todavía no abro el foro, denme unos minutitos, ¿no? Para abrir, porque justo hoy estaba preparando como lo que íbamos a hacer y todo esto. Creo que esto fue lo más diligente que encontré. Recuerden que no se vale abrir foros, esperen a que yo lo abra, no me voy a demorar mucho ni nada, si quieren en un ratito más. Y tenemos tarea auténtica, por favor revísenla, revisen las instrucciones, ¿no? Para que sepan qué van a hacer y revisen siempre las escalas de evaluación, qué es lo que me van a entregar y qué es lo que yo les voy a calificar, ¿va? Les agradezco mucho, tengan bonita tarde, ¿no? Y cuídense. Hasta luego. Gracias, Brandon, cuídate.